Hace aproximadamente unos 6 meses conocí a alguien en una red social. Al 7.º mes yo decidí ir a conocer. La exposición de nuestra vida diaria en las redes sociales puede traer consigo ciertos peligros. Este agente se me acercó, tomó mi pasaporte y con mi nombre y apellido me dijo: ¿estás segura? ¿No vienes a conocer a alguien por lo que conociste en internet o tal vez te hiciste amigo? ¿Estás segura? Y me seguía nombrando y le decía: no, estoy segura, vengo de un amigo. Me dice: pero ¿estás segura que conoces a esta persona? Porque acá te cuento que en México es peligroso conocer a gente por internet. Acá de hecho existe prostitución, trata de blancas. Para los menores de edad puede llegar a convertirse en un peligro si no existe un correcto control y supervisión de padres o adultos. Hoy es jueves y tenemos un tema importantísimo para ustedes, así que le invitamos a estar con nosotros al mediodía. Durante una hora estaremos hablando de eso que tal vez a usted le llama tanto la atención. ¿Por qué nuestros hijos están pegados en las redes sociales, Arturo? Claro que sí, días. Buenas tardes, hola con todos. Gracias por estar siempre con nosotros en Al Mediodía. Hoy un tema también de interés para todos los que nos están viendo y por supuesto, ¿por qué no? También para aquellas personas que no, así que llámeles porque es importantísimo en este caso que sus hijos se pongan al frente del televisor. Y no solo del televisor, también pueden vernos a través del internet vía Facebook. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de eso, del internet, pero de sus peligros también. Es indudable que hay bondades, porque nos lo decíamos en la promo, lo decíamos también al anunciarle este tema ayer que finalizábamos el espacio. Sí tiene ventajas, nos acorta distancias, nos acorta tiempos, podemos conectarnos con un sinnúmero de personas en todo el planeta, pero usted sabe que esas personas con las que usted se está contactando, con las que se está escribiendo, ¿son buenas para usted? Claro que sí, y es que el internet es el mundo de la información, y la información desde todo punto de vista. Por ejemplo, podemos nosotros saber cuál fue el último invento de tecnología de los últimos 5 meses, pero también podemos saber absolutamente todo sobre usted que nos está viendo desde el otro lado de la pantalla. ¿Con qué? Con solo un clic, Vanessa. Así es, y Arturo, una pregunta para ti. ¿Tú conoces y te llevas y son tus amigos todos tus contactos del Facebook? Pero de ninguna manera, yo creo que menos del 20%, es más, imagínate, puede ser amigos personales. El resto uno les ha visto, puede decir que son conocidos, amigos de trabajo o por ahí, pero no mucho más, no son amigos cercanos. Así que esas son las cosas que debemos tomar en consideración. Peor en Twitter, que es una red un poco más amplia, un tipo de profesional, sobre todo para los que seguimos comunicación social, pero son todos sus amigos, sabe con quién se está escribiendo su hija, su hijo, pues eso estaremos tratando hoy al mediodía. Y es que se hacen hasta perfiles falsos y vamos a ver algunos de esos casos en los que se ha investigado cuánta gente cae en este tema de los perfiles falsos, cuánta gente puede ser engañada una vez que se crea un perfil falso. Los datos nos van a llamar muchísimo la atención. Arturo, hay gente que busca el amor por internet. Lo he encontrado en algunos casos. Y en otros ha llevado pues muchas sorpresas. Ha sido terrible, pero ha sido tan terrible que ha llegado desafortunadamente hasta a la muerte o desaparición de las personas. ¿Te parece entonces si comenzamos con nuestro primer reportaje en el que vamos a ver algunas generalidades de las bondades del internet, pero también sus riesgos? Por supuesto que sí. Adelante, bienvenidos. Las redes sociales permiten a las personas conectarse con sus amigos, realizar nuevas amistades de manera virtual y crear comunidades sobre intereses similares. Sin embargo, la exposición de nuestra vida diaria en las redes sociales puede traer consigo ciertos peligros. Sin darte cuenta, tú realizas actividades que normalmente no harías. Publicas, enseñas dónde estudias, enseñas en qué ciudad vives, enseñas lugares donde has estado, lugares que frecuentas, música que te gusta, eventos a los cuales vas a asistir. Esos son un grupo de detalles que normalmente uno no se los da a un desconocido. Entonces, cuando te fijas, tú estás publicando eso y mucha gente, la cual no está en contacto contigo, tiene acceso a esa información. Entonces existe un primer peligro, o sea, expones tu información a gente desconocida.
El aumento del acoso en línea y la incitación al odio a través de las redes sociales son fenómenos que alarman a los padres y autoridades, debido a que muchos niños y jóvenes en la actualidad pasan constantemente en estas plataformas virtuales. Los jóvenes se meten mucho en las redes sociales por buscar temas de identificación. Entonces, qué sé yo, estás con tus amigos, estás haciendo deporte y probablemente comiences a buscar temas de deporte. Pero así como buscas deporte, puedes buscar temas de estudio, sucede también que encuentras temas de violencia, temas de descontrol, digamos, drogas, fiestas excesivas, digamos, cosas negativas, ¿no? Luego de los hechos ocurridos semanas atrás en un colegio de la ciudad de Monterrey, en México, donde un estudiante avalió a sus compañeros, se dio a conocer una página de Facebook a la que pertenecen jóvenes no mayores de 20 años. En ella se dedican a trolear, término usado en redes para burlarse de celebridades y usuarios, así como incitar a la violencia y aprobación del odio. Este hecho aún se encuentra en investigación, pero pone en alerta a los padres sobre qué hacen sus hijos en las redes sociales. Existe dentro de cada persona unos comportamientos, ¿no? Unas conductas. Entonces, que normalmente tú las reproduces o las reprimes en relación a tu entorno. En el momento que tú te enfrentas a que tú te expones a una página en la cual tienes comportamientos similares, tú vas a buscar reproducirlos. Entonces, bueno, como padre, hablando de padre e hijo, o sea, en relación familiar, sí es importante tener un tipo de control sobre las redes sociales. Es cierto que las redes sociales son personales. Muchas veces existe la típica, bueno, padre, no te puedes meter en mis cosas porque es un asunto personal. Pero también estamos hablando que es una persona menor de edad. Recuerde que las redes sociales son herramientas que permiten acortar distancias y ponernos al día con los acontecimientos del mundo. Sin embargo, para los menores de edad puede llegar a convertirse en un peligro si no existe un correcto control y supervisión de padres o adultos. Ese es el tema propuesto para hoy al mediodía. Muchísimas gracias por conectarse aquí a la señal de la televisión pública. Como siempre tenemos estos temas importantes que usted deberá debatir luego en casa, con su familia, con sus hijos, también con los vecinos, porque es importante que todos sepamos cuáles son los peligros, además de las bondades que ya hemos revisado que tiene el internet y las redes sociales. Estas plataformas que están entre todos y entre todas. Así que tenemos dos expertos, por supuesto, que nos van a orientar con algunas sugerencias y algunos consejos que usted no se puede perder. Nos acompaña Cristian Espinosa. Él es director de coberturadigital.com y viene, por supuesto, con todos sus chiches, con todos sus aparatos. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí. Un gusto estar aquí. Gracias. Y la doctora, amiga de la casa, Gisela Echeverría. Ella es terapeuta familiar sistémica. Muchísimas gracias, Gisela, porque entiendo que nos va a dar, como siempre, excelentes recomendaciones. Pero Muchas antes, gracias. Arturo, invitemos a participar a nuestro actor más importante. Claro que sí, bienvenidos sean todos nuevamente al mediodía. Los teléfonos ya con sus líneas abiertas, 3970-822 o 3970-813. Hoy el tema imprescindible para todas las familias, padres de familia, abuelos, tíos, sobrinos, para todos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del internet, pero no solamente de sus bondades, como decía Vanessa hace un momento, sino también de sus peligros. Y a propósito del internet, también estamos en Facebook en vivo. Nos pueden escribir por ahí cuáles son sus inquietudes que quieren que sean resueltas aquí y por supuesto las podremos leer en un momento. Vamos a empezar el diálogo, no sin antes darles la bienvenida. Muchas gracias como siempre por estar aquí. Vanessa, es importantísimo, las redes nos unen, pero también son peligrosas, podemos caer en ellas. Así es, vamos entonces a conversar con Cristian primero, conocedor sobre todo de estas bondades tecnológicas. ¿Qué tanto están utilizando ahora, no solo adultos, sino también los niños y los jóvenes, las redes sociales? Sí, justo venía actualizando las últimas estadísticas que acaba de dar el INEC en lo que es el reporte de tecnología del 2016. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención. Y es primero que 5 ya de cada 10 personas que tienen un celular activado tienen un smartphone. Ese es un dato que es relevante porque hace un año solamente eran 3. Es decir, que de un año al otro hemos pasado a que 1 de cada 2 tiene un smartphone. Y la segunda estadística que me llamó mucho la atención es que el segundo grupo etario que más tiene un smartphone son los niños de 5 a 15. No, ¿el primero cuál es? El primero es el de 18 a 24.
Y de el ahí que más los tiene. Y de ahí el chiquititos. segundo es de 5 a 15. Y eso, claro, por un lado uno dice que bien, nos estamos digitalizando y que bueno, además con smartphones el Ecuador está evolucionando, pero lo primero que se me vino es con qué guía. ¿Con qué guía les estamos entregando ese smartphone a los chicos de 5 a 15 años? Eso le vamos a preguntar entonces a Gisela. Gisela, de 5 a 15 años, ¿los niños están en capacidad para usar un smartphone? Seguro lo van a poder hacer porque nosotros decimos que los niños llegan ahora con su propio chip, un chip activado e inteligente 4G, 5G. Pero ¿pueden ellos manejar redes sociales? Esto es realmente preocupante. Esta cifra que nos da Cristian sí es bien preocupante porque la capacidad de manipular el aparato tecnológicamente la tienen mucho más que los adultos, inclusive los niños. Sin embargo, la pregunta que Cristian plantea es fundamental. O sea, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué guía? Y cuando hablamos de guía, pensemos que la primera responsabilidad del uso de un teléfono celular en manos de niños, niñas o adolescentes es de los padres. Es decir, no se trata de que te doy el teléfono y con esto me libro, porque este es un gran problema. Los padres están acudiendo, como antes se acudía a la televisión, ahora al teléfono celular o la tablet, para librarse de los niños, para tenerles entretenidos, exactamente, tenerles entretenidos y así entonces yo tengo más tiempo para yo también estar chateando en las redes sociales o lo que fuera. Entonces, este uso inadecuado de la tecnología está produciendo graves problemas. En los más chiquitos, lo que yo he visto, el gran riesgo es la adicción a los videojuegos. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Y fíjense que ya existen estudios de cómo se está afectando el desarrollo neurológico de los niños. Un niño de 5 años necesita todavía tener actividades en la vida real que le ayuden a desarrollar capacidades de motricidad fina. Y en cambio, acostumbrados a la pantalla en la que solamente dan un toquecito, más adelante estamos viendo ya problemas en ese sentido. Niños que no pueden utilizar una tijera, que no pueden hacer actividades con sus manitas. ¿Por qué? Porque ya vienen acostumbrados a la digitalización y no se permite un desarrollo natural que todavía su cerebro requiere dedicado a actividades de otra naturaleza. Hablemos del tiempo. ¿Cuánto tiempo estaríamos perdiendo en revisar redes sociales? Y digo perdiendo porque no es un tiempo productivo, pues. Sí, y además una acotación, que hay que desmitificar el término de nativos digitales, porque sobre pretexto de que son nativos, lo que nosotros estamos creando es huérfanos digitales. ¿Por qué huérfanos? Huérfanos de guía, porque ellos serán muy nativos por lo digital. O esclavos digitales. Pero huérfanos en el sentido de que los padres desatendidos de los padres en la guía. Entonces estamos generando, es una generación de huérfanos digitales, esa es la generación de los huérfanos. Yo quisiera seguir un poco hablando del tema de esto de las consecuencias, porque recién se empiezan a ver. Los teléfonos digitales existen desde hace 5 años, se popularizaron mucho más, porque al principio eran muy caros, ahora en realidad son bastante más accesibles. Pero recién vamos a ver cuáles son las consecuencias de que esos niños de 5 a 10 años empiecen su vida ya con un teléfono digital, ya con redes sociales o ya con estos juegos. ¿Cuáles son las consecuencias que ya se pueden notar? Las primeras que usted nos dice, Gisela, son esas de que, bueno, ya no tienen muy buena manipulación de ciertas cosas. Pero yo creo que eso es desde el punto de vista físico. Intelectual debe haber otro tipo de posibilidades. Claro que sí. Insisto en esto, a nivel neurológico ya están desarrollándose investigaciones importantes y vemos, por ejemplo, que esta sobrecarga que tienen los niños de estimulación por los impulsos luminosos que tienen en una pantalla producen grandes dosis de ansiedad, porque es un cerebro que está en desarrollo, recibiendo mucha información y que necesita, por ejemplo, de espacios de relajación, de sueño, para poder procesar y asimilar todo eso. Pero no tienen descanso los niños y los padres, muchas veces he visto en consulta casos de niños de 3, 4, 5 años que me dicen, es que no quiere soltar el iPad, es que no quiere soltar el teléfono. ¿Cuánto tiempo se pasa? Le pregunto. 3, 4 horas. ¿Cómo una criatura de esa edad puede estar, como bien lo señala Cristian, me encanta el término, voy a citarlo con el crédito, estamos dejando huérfanos a nuestros hijos en ese sentido, porque mamá y papá
especialmente las madres, y esto me suele preocupar muchísimo, han perdido entonces la noción de lo que es esta conexión emocional con los hijos, que es algo de lo que yo hablo en un libro que escribí sobre el tema. Agarran al bebé recién nacido y están chateando y están mirando fotos o están en el Facebook. Y entonces la atención está dividida. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es que no tienen en cuenta el rigor que hay que tener en la utilización del aparato, sino que ellas emocionalmente, comunicacionalmente, no están forjando el vínculo que ese niño necesita para la seguridad en su vida. Entonces es muy grave la situación y movidos un poco por las bandas publicitarias, ¿no es cierto? Mientras más temprano, fíjense cómo la publicidad cada vez apunta a edades más tempranas, más próximas, y vemos que tenemos súper obedientes porque ya ha crecido esa población. Con la misma línea, porque nosotros nos quejamos de que los hijos no sueltan el teléfono, pero ¿quiénes les metió en eso? Claro. ¿Y quiénes les da el ejemplo de cómo deben conectarse? Si no, nosotros mismos, y ocurre en verdad, nosotros mismos, ¿qué ejemplo estamos dando al mediodía a la hora de comer? O cuando llegamos a la casa, ¿nos conectamos con ellos o seguimos conectando? Y después les decimos, pero deja el teléfono. Entonces, tampoco hay una autoridad desde el ejemplo que nosotros estamos dando, porque se habla de que esto hay que poner reglas, que es normalmente lo primero que hay que hacer. Así es. Pero las reglas empecemos nosotros mismos siendo los que las cumplen, pues, ¿no? Avancemos con los grupos etarios. Los niños, bueno, tienen esta pérdida del tema de la motricidad, también sus cerebritos no están preparados para la sobreestimulación que están viendo, incluso de tipo luminoso, que les quita el sueño. Eso es importantísimo decirlo. A ellos estos efectos les trastorna también sus dinámicas normales. Avancemos a los jóvenes. ¿Qué pasa en el grupo de los jóvenes? Vanessa, este es el grupo en el que tenemos los comportamientos de riesgo más grandes. Tenemos comportamientos sexuales de riesgo. Miren, voy a contar un caso que acabo de recibir hace poquito. Un niño de 12 años que en su colegio se llama la atención a los padres y está con una condición para ser expulsado. ¿Por qué? Porque abusa sexualmente de una niña de 5 años. Un niño de 12 años que abusa sexualmente de una niña de 5. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Una niña, una niña de 13 años que sufre de acoso en el colegio. ¿Por qué? Porque se tomó unas fotos no solo de su cuerpo desnudo, del torso desnudo, sino también de sus genitales. Y manda la fotografía al noviecito que tiene la misma edad y él la comparte con todos los compañeros del colegio. Esto es muy común desde hace algunos años, esto es lo que se llama el sexting. Pero fíjense, estamos hablando de algo grave. ¿Y por qué cito los dos ejemplos? Porque cuando yo voy avanzando en la consulta mía y exploro cuáles son las razones que pueden motivar estos comportamientos, está algo que es gravísimo. Consumo de pornografía. El momento en que entregamos un teléfono celular a un niño, es por Dios, usted le daría, yo siempre les pregunto esto a los papás en las conferencias, ¿usted le daría a un niño de 5 años para que maneje un auto? Claro. Se va a estrellar. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, dando un instrumento tecnológico que tiene una función y una utilidad, pero sin prever que esto va a hacer que se estrellen. Pero los estrellamientos acá no solamente atentan contra la vida en términos físicos, sino contra el mundo emocional y afectivo y la seguridad. A propósito de lo que estás mencionando, nosotros tenemos preparado un video que quiero que lo vean en casa, así es que pueden reunirse con sus hijos y ver el siguiente video. Es cortito, préstenle mucha atención y vamos a seguir dialogando sobre este tema. Dale, espérate. Tiren beso. Súper. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Estamos a un clic de que lo privado se vuelva público, Cristian.
Sí, ese es también un tema con los hijos, entonces ya los adolescentes, ¿no? Ellos pueden ser nuevamente muy digitales, pero no tienen la noción de que cada cosa que uno publica en internet conforma su currículum en línea. El de todos, ¿no? Pero los chicos, con esto de que son digitales, se olvidan. Y eso se ve sobre todo en personas que normalmente después de unos años pierden su trabajo por un post que alguien lo filtró de hace años, que hizo alguna cuestión que no debía en su etapa adolescente, y luego aparece la fotito ahí, a veces publicada por los mismos chicos, ¿no? En Instagram se ven cosas que dan susto, porque a veces uno les puede seguir a los chicos en el Facebook, les puede seguir en el Instagram, pero los chicos son pilas, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen un perfil para los papás y tienen un perfil para los otros. Entonces, yo quisiera ver la posibilidad de ir un poco más allá, porque estas son las consecuencias de ciertas cosas. Hay que ver por qué pasa esto. Y hay una presión social, el tema del internet ahora es cotidiano, los teléfonos tenemos todos, y entonces hay una presión social que se ejerce a los menores de edad, a quienes todavía no tienen necesariamente un criterio para manejarlos. Y ese es el porqué, porque esa es la consecuencia. ¿Cuál es el porqué? ¿De dónde nace? ¿Por qué pasa? Bueno, no necesariamente lo veríamos como una presión, pero sí como una tendencia. Y al ser una tendencia, poco a poco, con la masificación del uso de la tecnología, se convierte en una moda. Y después de que es una moda, entonces se transforma en algo de uso cotidiano. Se habla de que la tecnología es una extensión del ser humano, lo decía McLuhan hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero pensemos en que esta extensión del ser humano, que está diseñada para facilitarnos la vida en algún sentido, conlleva unos riesgos y se saca la publicidad y los productos mucho antes de que la ciudadanía, de que los usuarios estén preparados para poder mirar los riesgos. Y siempre es así. Entonces, esta cuña, este spot que veíamos ahorita, es parte de una campaña, ¿no es cierto?, que se hace para prevenir. Porque los chicos, desde mi perspectiva, lo que hacen es reproducir comportamientos que se ven. ¿En dónde? En la publicidad, en esta civilización del espectáculo en la que vivimos, y también en la pornografía. Claro. ¿Cómo es posible que niñas de 13, 14 años en fiestas de cumpleaños den como regalo al cumpleañero sexo oral? Estamos hablando de cosas mayores. Eso pasa. Eso pasa en esta realidad. Y a propósito, los chicos obviamente se hacen estos dos perfiles que mencionaba Cristian, o usan Snapchat, que es una red social que ya se ocupó de facilitarles la doble vida, digamos, a los chicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo les suelo decir ahí a los padres? Hablemos no solamente de la prohibición, porque esto es lo grave. Desde el terror, los padres prohíben, y cuando alguien prohíbe... ¿Cómo no asustarse? Claro, no, pues es que es aterrador. Uno entiende esa reacción. Es aterrador. Pero es indispensable que pensemos, que reflexionemos, que nos hagamos responsables, que no solamente huyamos de las circunstancias, sino que demos soluciones. Gisela, perdona que te corta, son 12:23, tenemos que hacer una pausa porque tenemos importante información, una inauguración de centros de salud en Cayambe. En este momento tenemos información con Noticias 7, ya regresamos al mediodía.